Constitucional, doctor Raúl Ricardo Alfonsín. Coloca en estos momentos el general Viñone, la banda presidencial, y ya es recibida por el doctor Raúl Ricardo Alfonsín. Hace lo mismo ahora. El gobierno de Alfonsín debió enfrentar el problema de la transición a la democracia en un país con una larga tradición de gobiernos militares que había llegado el terrorismo de Estado y la guerra. Tuvo como principal objetivo reinaugurar la democracia y la reivindicación de los derechos humanos. El 15 de diciembre de 1983, Alfonsín sancionó los decretos 157/83 y 158/83. Por el primero, se ordenaba enjuiciar a los dirigentes de las organizaciones guerrilleras, ERP y Montoneros. Por el segundo, se ordenaba procesar a las 3 juntas militares. Esta disposición fue denominada la teoría de los 2 demonios, pues limitaba a 2 cúpulas la responsabilidad en la violencia política y explicaba la violencia de Estado por la violencia guerrillera. Además, propuso que el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas juzgase en primera instancia las violaciones, distinguiendo entre quienes planearon la represión y emitieron las órdenes, quienes actuaron más allá de las órdenes, movidos por crueldad, perversión o codicia, y quienes las cumplieron estrictamente. La propuesta admitía la existencia de excesos sin precisarlos. Ello reforzó la idea de los organismos de crear una comisión bicameral, ya que la justicia militar, imaginaban, no impondría condenas. Los partidos de centroizquierda, el peronismo y sectores del propio gobierno comenzaron a apoyar esta iniciativa. Alfonsín temía que una comisión bicameral desembocara en una puja entre los legisladores por sancionar con más rigor a las Fuerzas Armadas, creando una situación de extrema tensión con los militares. A tan solo 5 días de ocupar el poder, el nuevo presidente firmó el decreto 187, que creó la CONADEP, Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, para esclarecer los hechos violatorios a los derechos humanos del gobierno anterior, reuniendo denuncias y pruebas. El 15 de diciembre de 1983 nació la CONADEP, presidida por el escritor Ernesto Sábato e integrada por notables personalidades de distintos ámbitos de la cultura. Este nuevo organismo, creado por el presidente, se dispuso a recopilar información y testimonios. De esta manera se iban conociendo más casos de desaparecidos y se lograron encontrar centros de concentración clandestinos de los que aún no se tenía idea. El trabajo de recopilación de información duró 9 meses, donde se reunieron en el propio escenario de los hechos las pruebas suficientes, reunidas en un libro que se llamó Nunca Más, para llevar a juicio a los miembros de la Junta Militar, lo que se produjo en abril de 1985. Para que de aquí en adelante los argentinos sepamos cabalmente, por lo menos, cuál es el camino que jamás deberemos transitar en el futuro. Para que nunca más el odio, para que nunca más la violencia perturbe, conmueva y degrade a la sociedad argentina. Esa documentación, con los legajos correspondientes a las personas desaparecidas, víctimas de ejecuciones sumarias y extrajudiciales y sobrevivientes, fue remitida a la justicia competente que, superados los obstáculos presentados por la justicia militar, que debía instruir los sumarios y juzgar en primera instancia, efectuó el juicio a las juntas militares y al personal de la policía de la provincia de Buenos Aires. Este proceso ha significado, para quienes hemos tenido el doloroso privilegio de conocerlo íntimamente, una suerte de descenso a zonas tenebrosas del alma humana, donde la miseria, la abyección y el horror registran profundidades difíciles de imaginar antes y de comprender después. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más.
Silencio en la sala. Silencio. El alfonsinismo se convirtió en la vinculación de los pedidos de los organismos de derechos humanos y las preferencias de la opinión pública sobre este tema. Además, derogó la ley de autoamnistía dictada por el gobierno de facto del general Viñone, en vistas a los procesos que se les avecinaban, frustrándose posteriormente la actividad jurisdiccional como consecuencia de la sanción de las leyes de punto final y obediencia debida, que consagraron la impunidad a favor de las personas que planearon y ejecutaron la represión. El informe que presentó la CONADEP cuando se encargó de recabar las denuncias en el Nunca Más fue de 8.961 personas, considerado una lista abierta porque solo contaban los casos en que los familiares de un desaparecido hubieran denunciado el secuestro. Las madres de Plaza de Mayo reivindican la cifra de 30.000 desaparecidos y consideran que muchos más casos no fueron denunciados. La cifra, originalmente arbitraria, que se cargó de un fuerte valor simbólico, ya que no es posible conocer el número exacto. Las madres se separaron en dos. El grupo escindido se llamó Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Las diferencias de criterio se debían a la oposición de Bonafini de concurrir a denunciar en la CONADEP, a la aceptación del fallecimiento de sus hijos y la posibilidad de identificar los cuerpos en las exhumaciones de los NN, a la aceptación de la reparación monetaria que ofrecía el gobierno radical de Raúl Alfonsín y al cuestionamiento de la figura de Bonafini. En julio de 1984 se vio el programa especial Nunca Más por la pantalla de Canal 13, con testimonios de sobrevivientes de los campos y de familiares de víctimas. Mi hija, Laura Estela Carlotto, fue secuestrada el 26 de noviembre de 1977 en la capital federal. Tenía 21 años y estaba embarazada de 2 meses y medio. En la previa, los militares hicieron llegar al gobierno su disconformidad por la emisión. Alfonsín discutió con sus colaboradores si emitirlo con el costo de irritar a los militares o prohibirlo, pese a que ya estaba anunciado, y enfrentar el escándalo público. Sábato amenazó con renunciar si se prohibía la emisión. Para atenuar los ánimos, el ministro del Interior terminó hablando a manera de prólogo al comenzar el envío. Pero esto que ustedes van a ver es solo un aspecto del drama de la violencia en la Argentina. La otra cara, el otro aspecto, se inició cuando recaló en las playas argentinas la irrupción de la subversión y del terrorismo, alimentado desde lejanas fronteras, desde remotas geografías, con un puñado de hombres que, manejando un proyecto político notorio apoyado en el terror, con una profunda vocación mesiánica, querían ocupar el poder sobre la base de la fuerza y de la violencia. Así, Antonio Trócoli cargó las tintas en la guerrilla como iniciadora de la violencia de los 70, aliviando las críticas castrenses y sumando más fundamentaciones para la teoría de los dos demonios. El prólogo del libro fue consensuado por los integrantes. Sábato le dio su impronta al inicio. Durante la década del 70, la Argentina fue convulsionada por un terror que provenía tanto desde la extrema derecha como de la extrema izquierda, para luego agregar que, a los delitos de los terroristas, las Fuerzas Armadas respondieron con un terrorismo infinitamente peor que el combatido, porque desde el 24 de marzo de 1976 contaron con el poderío y la impunidad del Estado absoluto, secuestrando, torturando y asesinando a miles de seres humanos. Es lo que califica como metodología del terror planificada por los altos mandos. El texto postula que los dos tipos de violencia no son equiparables, ya que hay una infinitamente peor. Un terror autónomo que llegó de zonas extremas a enfermar, a convulsionar, acorde con la irracionalidad y el desorden que instala la enfermedad, versus un terror racional y autoritario. Creo
que ha sido el reinado del demonio sobre la tierra. No temo decir estas palabras, las creo fervientemente. Son actos demoníacos los que se han cometido, no ya contra los presuntos o reales culpables de algo, sino contra la inmensa mayoría de inocentes absolutos. El primer terror convocó al segundo. En la teoría de los dos demonios resuena el todos los extremos son malos, los extremos se tocan, etc. Desde esta neutralidad, el prólogo plantea que los dos extremos fueron demonios. Esto infiere que el bando subversivo debía ser derrotado, como todo demonio. El problema era cómo. Tengo todavía. Todavía no he recibido. Todavía no he recibido No ninguna. tengo, no. ¿Con cuántos hombres se está desplazando? Y alrededor de 60 más o menos. ¿Vienen más? No sabría decirte. El primero de los levantamientos cara pintada tuvo lugar en la Pascua de 1987, con la excusa de las acciones administrativas llevadas a cabo por la cúpula de las Fuerzas Armadas sobre los beneficiarios del punto final, personal con jerarquía de suboficiales y oficiales con grado menor a coronel. Las leyes de punto final y obediencia debida eran la expresión del desorden con el que avanzaba el proceso de transición democrática. La evidencia de que el orden democrático estaba condicionado por la pretensión de impunidad de los responsables de los crímenes de lesa humanidad. La ley de punto final ponía un plazo de 60 días para definir procesamientos a involucrados en los crímenes de la dictadura, que vencía en marzo de 1987. La limitación temporal a los procesamientos que implicó esa ley no fue suficiente para los militares. ¿Cómo puedo estar yo tranquilo cuando un suboficial mío la semana pasada ha quedado en prisión preventiva? Él no sabe por qué está, cuál ha sido su actuación en la guerra. Sí sabe que está preso por excesos. El 15 de abril de 1987, cuando debía presentarse ante los tribunales el mayor Ernesto Barreiro, buena parte del ejército se había levantado para exigir a las instituciones el olvido definitivo del pasado inmediato. ¡Argentina! 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 Se acerca el teniente coronel Rico. Llegado a un acuerdo con el señor presidente, como comandante en jefe de la Fuerza Armada. Tras la negociación entre el presidente y Aldo Rico, se envió al Congreso el proyecto de ley de obediencia debida, que terminaba definitivamente con la posibilidad de enjuiciar a cualquier militar por debajo de los que habían tenido los cargos de mayor responsabilidad durante la dictadura.